Dice Marcos 2:1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteciendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos una bendición especial sobre ella, que tú la envíes ahora sobre tu pueblo, y mientras tu palabra es predicada, tus hijos sean sanados. Toca los corazones, toca las vidas de una manera especial y extraordinaria, y pon tu mano poderosa, Señor, sobre cada corazón. Mientras envías tu palabra, trae sanidad con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice: se pueden sentar, hermanos míos. Gloria al Señor. Jesús fue a su ciudad, Capernaum, y entró en su casa, dice la palabra del Señor. Probablemente la casa de Pedro, que era una casa que él usaba con frecuencia, era una casa donde él prácticamente vivía. Y se juntaron allí una gran multitud, entre los que estaban fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las regiones de alrededor, Galilea y todas las regiones de alrededor, para juzgar lo que Jesús estaba diciendo, la doctrina del Señor o lo que el Señor estaba enseñando. Así que estaban allí algunos para ver si procuraban pillarle en alguna falta, en algún error de la Torá, de las enseñanzas judías. La palabra del Señor dice en Lucas 5:17 que Jesús estaba enseñando, es un texto paralelo a este, que Jesús estaba enseñando y que estos fariseos y doctores de la ley habían venido de diversas regiones de Galilea con esa intención lógica de poder juzgarlo. Pero Lucas 5:17 dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los fariseos y los doctores de la ley estaban allí para juzgarle, pero el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Es decir, el poder de Jesús no estaba allí para discutir. El poder de Jesús no estaba allí para convencer. El poder de Jesús no estaba allí para dar argumentos a aquellos fariseos, a aquellos doctores de la ley sobre lo que debían creer o no debían creer, sino que el poder de Dios estaba allí para sanar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos al culto, el poder de Dios no está aquí para juzgar nuestras vidas. Ni Dios está aquí para condenarnos, ni Dios está aquí para señalarnos, ni para discutir con nosotros, ni para tratar de convencernos de nada. Él está aquí solamente para tocar y sanar nuestras vidas. Para eso está el poder de Dios aquí en esta tarde. La multitud era enorme, de tal manera que no cabían, dice, en la casa, y por tanto toda la casa alrededor estaba también llena de gente. Pero unos amigos de un paralítico deciden llevar ese paralítico ante Jesús y se llevan la sorpresa de que no pueden acceder a donde estaba el Señor dentro de la casa, y lo que hacen es subir a la azotea de la casa, descubrir el techo y bajar el paralítico hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y en todo este acontecimiento nosotros podemos encontrar razones por las que el Señor nos sana.
podemos encontrar qué se dio para que el paralítico fuera sanado. ¿Qué cosas se dieron para que el paralítico fuera sanado? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hacer ver esta tarde? ¿Qué es lo que se tiene que dar para que nosotros seamos sanados en nuestra vida? Para que el poder de Dios descienda sobre nosotros como descendió sobre aquel paralítico. La primera cosa que se da en este texto que acabamos de leer es que los amigos del paralítico tuvieron que superar la multitud. Tanto los amigos como el paralítico. En Marcos 2:4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. No podían acercarse a él a causa de la multitud. Pero es que no podían acercarse a él a causa de la multitud porque la multitud lo estaba impidiendo. Porque tú imagínate, ahí está la multitud y ahí están una serie de personas que a lo mejor tenían algunas enfermedades menores, pero aparece una persona traída por 4 personas en un lecho y lo más normal es que la multitud le abra paso para que esa persona pueda llegar hasta Jesús. Pero la multitud tiene un problema y es que la multitud tiene un alto grado de egoísmo y ahora vamos a ver qué es lo que significa esta palabra multitud y a quiénes se está refiriendo, porque la multitud no tiene ningún interés en ayudar al paralítico, cosa que sucede entre la multitud. La multitud no tiene ningún interés en ayudarte, la multitud no tiene ningún interés en hacer nada por ti, absolutamente nada. La multitud impidió que se acercara a Jesús y es bastante probable que lo impidieran conscientemente, porque esta palabra multitud es la palabra oklos y esta palabra oklos significa populacho o chusma, gente vulgar y desordenada. Chusma, gente vulgar y desordenada, populacho. En contraste en la Escritura con la palabra demos, que se refiere a un pueblo organizado y ordenado. Cuando Pablo va a hablar al Areópago y va a Atenas, ahí se encuentra un pueblo que es demos, un pueblo ordenado y organizado. Parece ser que el conocimiento ateniense había traído cierto orden. Esta multitud, oklos, es una multitud ignorante, es una chusma de gente que está alrededor de Jesús y que están ahí precisamente para sacar algún beneficio de Jesús y con una actitud absolutamente egoísta que le importa un bledo el paralítico y lo que pase con el otro, ellos van a lo suyo. Y esta es la multitud oklos. Esta multitud que vemos en la casa de Pedro, porque era la casa de Pedro, o a eso apuntan los teólogos, estaban esperando un milagro de Jesús. Pero esta misma multitud oklos es la misma multitud que aparece en Mateo 26:55, que apareció, dice la palabra del Señor, con espadas y con palos para prender a Jesús. Es la misma multitud. Dice en el texto, en aquella hora dijo Jesús a la gente, a la multitud esta oklos, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Cada día estaba con ustedes y estaban sentados escuchándome y no me prendiste. Estaba sanando en casa de Pedro y ahora vienen a por mí con palos y con espadas. Chusma, chusma. Eso es la chusma y eso es lo que es la multitud y eso es lo que produce la multitud. Los amigos del paralítico tuvieron que superar la multitud, tuvieron que superar la chusma, tuvieron que estar por encima del populacho, avanzar entre el populacho, como hizo también la mujer de flujo de sangre, que también tuvo que superar la multitud, avanzar entre el populacho, como también lo hizo Bartimeo, que tuvo que gritar a pesar de que la chusma le decía que se callara. La chusma, un obstáculo grandísimo para que Dios obre un milagro en nuestra vida. La palabra chusma, o esta palabra oklos, es un sinónimo de chismoso, es decir, una multitud que se deja llevar por el chisme. Esto era esta multitud. Un día están con Jesús, qué maravilloso es Jesús, y al otro día salen con palos y con espadas porque habían escuchado que Jesús era una especie de delincuente. Iban a poner a maltratarlo. La psicóloga Liz Basáñez dice que la principal causa del chisme son los celos, las envidias, el enojo y la venganza. Por eso cuando una persona escucha un chisme, no quiere escuchar. Si es una persona que tiene dentro de su corazón celos, envidia, enojo o venganza hacia la persona
de la que ha escuchado el chisme, no quiere escuchar la versión verdadera, ni tampoco quiere escuchar otra versión. Se queda con esa. ¿Por qué? Porque esa versión le ayuda en su celo, en su envidia, en su enojo contra la otra persona. Los chismes son a menudo comportamientos egoístas como el de esta multitud, con el objetivo de manipular a los demás y de manera maliciosa, dice el estudio holandés titulado ¿Por qué la gente chismorrea? Para recibir un milagro tienes que superar la chusma y el chisme. La chusma y el chisme. No hay milagro para la chusma ni para el chisme, ni para el chismoso. Porque el chisme o la murmuración en la Biblia son causa de enfermedades, como le pasó a María cuando murmuró contra su hermano Moisés, cayó enferma de lepra. Hay gente que está aquí y que ha venido y que no pueden recibir su milagro porque han venido con el chisme de cuidado, no te dejes comer el coco por esa iglesia, por esa gente, y tienen una gran necesidad de ser tocados, pero la chusma o el chisme le está impidiendo ese milagro en su vida. Otros se han creído el chisme de que se trata de sugestión y que todo es sugestionarte para recibir ese milagro. Se han creído ese chisme de la chusma, del chisme, y eso está impidiendo su milagro. Otros han creído el chisme del diablo, de que Dios no les quiere sanar o que Dios no les puede sanar, y entonces han creído eso, lo tienen metido en su cabeza. El chisme o la chusma le está impidiendo su milagro. Todo chisme lo carga el diablo y es el diablo quien mueve a la chusma. Tienes que dejar de oír al diablo. En Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar. No les dejaba hablar. Quien escucha al diablo queda atrapado por él. Quien escucha el chisme queda atrapado por él. Se queda entre la chusma que no recibe milagros de Dios. Al oír al diablo, el diablo te hace tropezar. Dice en Mateo 16:23, pero él volviéndose dijo a Pedro, Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Esto es impresionante, hermano. Es el Señor Jesucristo quien le está diciendo a Pedro, quítate delante de mí, me eres tropiezo, me eres tropiezo. O sea, las palabras de Pedro hacia el Señor, que eran palabras chismosas de parte de Satanás, de halagos maliciosos, esas palabras le podían ser un tropiezo al propio Señor Jesucristo. Algunos creen que pueden escuchar al diablo, que no pasa nada, porque subestiman el poder orador o el poder de la boca del diablo. No, yo voy a escuchar a ver qué pasa. A mí no me va a convencer nadie. No, yo voy a oír a ver, me interesa saber. Y caen víctimas atrapados en su oído por la voz poderosa del diablo. Porque el diablo tiene poder en su boca para hacer tropezar, fíjense ustedes, o intentar hacer tropezar al propio Señor Jesucristo, que tuvo que decir, sal fuera, que el propio Señor Jesucristo tuvo que mandar callar a los demonios y no los dejaba hablar, porque si los deja hablar, el Señor Jesucristo tiene un problema. Y hay quienes tienen demonios viviendo en sus orejas, demonios que impiden su sanidad, demonios que les separan de su familia, demonios que les separan de su comunidad, porque eso produce el chisme. Es chisma en latín, que significa además de eso separación, porque el chisme produce separación en la vida de las personas. Tú analiza lo que produce un chisme en tu propia familia, en tu propio hogar. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un chisme? ¿Qué ventaja tiene un chisme dentro de tu propio hogar, dentro de tu propia familia? Sopesa, como dice Aristóteles, sopesa las ventajas del chisme, las ventajas de la murmuración. No hay ventaja ninguna para tu vida en ninguna murmuración ni en ningún chisme. Lo único que hay es una absoluta destrucción de todo lo que tiene valor en tu propia vida. Tuvieron que superar la multitud, la chusma y el chisme para poder recibir un milagro. Tuvieron que descubrir el techo, dice,
Marcos 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Siempre hay un techo que impide que lleguemos a Jesús. Todos tenemos un techo en un momento dado de nuestra vida que aparece ante la dificultad, ante el problema, ante la enfermedad. Un techo que impide que lleguemos a Jesús. Un imposible que tenemos que superar y que no se puede superar sin esfuerzo, sin esfuerzo. Los amigos del paralítico tuvieron que hacer un grandísimo esfuerzo para hacer que el paralítico llegara frente al Señor Jesucristo. Fíjese, las viviendas en Israel tenían un terrado, no eran muy altas, el techo no era muy alto, pero eran unas viviendas que tenían unas azoteas. Se parecen mucho a algunas viviendas aquí de Fuerteventura nuestras, que estaban construidas con una especie de barro con madera. Los techos estaban construidos así, era una mezcla de barro y con madera, y las azoteas de las casas servían principalmente para el trabajo, para guardar, secar pieles, servían las azoteas para útiles laborales. Y había una escalera exterior que hacía que accedieran a esa azotea. Así que estos subieron por esa escalera exterior hacia la azotea, y cuando llegaron a la azotea tuvieron que romper el techo. La palabra abertura, la palabra cavar, es soruso. Tuvieron que romper literalmente el techo para poder bajar el paralítico ante el Señor. Imagínese la escena. Ahí está el Señor compartiendo y de repente oye un estruendo, a lo mejor cascotes de barro que empiezan a caer, el barro que se deshace, que empieza a caer allí. Probablemente el Señor se apartó un poquito y ve como el techo empieza a romperse y empiezan a hacer un hueco tremendo en el que cupiera la camilla de aquel paralítico de 1,60 m, 70 o cuanto midiera el paralítico, 1,5 metros de largo. Tienen que hacer un hueco enorme y ahí bajan al paralítico con cuerdas para abajo en su camilla y lo ponen al lado del Señor. Tuvo que ser aquello un tremendo espectáculo. Pedro estaba de los nervios. ¿Qué están haciendo? Me están destrozando la casa. Me están destruyendo la casa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y tuvieron que bajar aquello al paralítico para abajo con un grandísimo esfuerzo. Un esfuerzo de trabajo, un esfuerzo de fe, un esfuerzo grande para subir a aquel hombre por ahí para arriba y después romper el techo y bajarlo exactamente donde estaba el Señor. Tuvieron que calcular dónde estaba el Señor compartiendo para que el paralítico bajara ante él. Un gran esfuerzo. Y esto nos está enseñando, queridos hermanos, que sin esfuerzo no hay milagro, que hay techos que hay que romper, que hay cosas en nuestra vida que hay que romper para poder recibir el milagro. A lo mejor hay que romper los sentimientos de vergüenza. A lo mejor hay que romper ciertas relaciones. A lo mejor hay que romper techos que están impidiendo que recibamos el milagro de parte del Señor. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Cueste lo que cueste, tenemos que hacer ese esfuerzo. No importa que nos cueste un enfrentamiento con Pedro por haberle roto el techo. No importa. No importa. Por cierto, también decirle que cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio del Señor, hay cosas que se nos rompen. Cosas que se nos rompen. Pedro pone su casa al servicio del Señor y le costó la rotura de su techo, porque nosotros estamos aquí para menguar y hacer crecer al Señor Jesucristo. Pues puede que se nos rompa el coche o el móvil, o puede que se nos rompa a lo mejor los asientos de nuestra casa porque tenemos en nuestra casa una célula. Pueden que se nos rompan cosas, pero lo cierto es que no hay nada más maravilloso que ver el poder de Dios manifestarse en nuestro coche, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida. No hay cosa más grande que esa, hermano mío. Y Pedro a lo mejor incluso le puso un plástico, bueno, el plástico no habría, pero cualquier otra cosa al techo para mostrar siempre. Por aquí bajaron al paralítico que Jesús sanó. Y lo mejor lo dejó ahí de
de prueba. Porque es glorioso cuando Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que hay que romper. Hay cosas que hay que romper. Y Dios a veces también tiene que romper cosas en nuestra vida para hacer milagros gloriosos. Y en la iglesia, para hacer milagros gloriosos y extraordinarios, para llevarnos donde Él quiere llevarnos. Y dice que también tuvieron que ponerle patitas a la fe, o obras a la fe. Dice Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús en ellos? Fe. Fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que vio Jesús en ellos fue certeza y convicción. Certeza y convicción. ¿Certeza qué es? Certeza es creer que es cierto. Creer que sí, que Jesús puede sanar a mi amigo el paralítico. Creer que es cierto. ¿Y convicción qué es? Convicción es confianza y seguridad de que Él lo va a hacer. Ellos estaban seguros y confiaban de que Jesús lo iba a sanar. Por eso hicieron lo que hicieron. La certeza y la convicción, que es fe, la certeza y la convicción se conquistan en la mente, hermano. Porque la fe entra en nosotros por el oír. Diga conmigo, la fe es por el oír. Está dentro de nosotros. Pero cuando está dentro de nosotros comienza una lucha y una batalla. Por eso dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. La fe que está dentro de nosotros entra en batalla con nuestra mente. Con nuestra mente. Por eso la palabra del Señor en Romanos 14:5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Se da cuenta? La certeza y la convicción se pelean en la mente, se conquistan en la mente. La fe gana la batalla en la mente, no en el exterior. La fe la gana en la mente. ¿Y contra qué lucha la fe? Contra lo contrario de la certeza y la convicción, que es la duda y la incredulidad. Contra eso lucha. Porque eso significa la palabra mente, que aparece aquí en Romanos 14:5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, pensamiento y sentimiento. Eso significa la palabra mente. La certeza y la convicción, la fe están luchando contra pensamientos y sentimientos. Pensamientos y sentimientos que nos echan para atrás. Pensamientos y sentimientos que nos dicen, cuidado, no te subas al techo. Cuidado, no abras la apertura del techo. Cuidado. No, Él no te va a atender. Cuidado, no lo va a sanar. Pensamientos y sentimientos. Sentimientos de miedo, de temor, de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar si abro el techo? ¿Se va a derrumbar el techo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pensamientos y sentimientos con los que tuvieron que luchar los amigos del paralítico y que vencieron y fueron en contra de todo pensamiento y sentimiento contrario a la certeza y a la convicción, que son los que conquistan los milagros. Y Jesús ve que los pensamientos y los sentimientos de esta gente, de estos 4 hombres que cargaban a su amigo, eran de creer que Él podía sanar y hacer un milagro. Ellos no dieron lugar a pensamientos, otro tipo de pensamientos y sentimientos. La batalla para el maligno está en la mente. En nuestra mente batalla y lanza dardos de fuego de incredulidad y de duda para que reduzcan nuestra fe, para que nuestra fe no pueda tener la victoria. Pero Dios nos quiere sanar. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús vio la fe de ellos. ¿Se puede ver la fe? Se puede ver la fe porque Jesús dice que vio la fe de ellos. ¿En qué vio la fe? En el obrar. En el obrar vio la fe.
no en sus corazones, la vio en su obrar, porque Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras hablan de mi fe. Las obras que hago dicen si tengo fe o no tengo fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. O está muerta, dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Un cuerpo sin espíritu está muerto y no puede hacer absolutamente nada. Así es la fe que tienes en ti y que no tiene ninguna obra, esperando ahí que la fe haga algo, esperando ahí que la fe por sí sola obre, que la fe... Hay que hacer algo, hay que obrar, hay que avanzar. Si tienes la mano seca tienes que estirarla, si tienes el pie dolorido tienes que moverlo, si tienes la columna que no te puedes mover tienes que moverla, si te duele la cabeza tienes que agitarla, yo qué sé, si no puedes saltar tienes que hacerlo. O sea, tiene que haber obra, y si no hay obra la fe no actúa, no obra, está muerta. Hay quienes tienen una fe poderosa, una gran fe para producir milagros. Algunos incluso se han dado cuenta de esta realidad porque han orado por otros y se han sanado los otros y ellos no se sanan. Ay, es que Dios no me quiere sanar. Ya les dije y les aseguré bíblicamente que Dios puede y quiere sanarte. Por tanto, queridos hermanos, falta obras de fe. Y es interesante ver que la fe no se detiene ante la dificultad. Nunca se detiene ante la dificultad. La fe busca la forma de llegar al milagro. Busca la forma. No se queda parada ahí esperando, sino enfrenta la dificultad. Si hay que superar una multitud, la supera. Si hay que subir a una azotea, se sube. Si hay que cavar un techo, se cava con todas las consecuencias. Si hay que bajar con cuerdas la necesidad, se baja con cuerdas la necesidad. Pero no podemos dejar nuestra fe ahí muerta, porque muerta no sirve para nada. La fe necesita patitas, necesita obra. Y ellos obraron en fe y por eso tuvieron el milagro. También este paralítico tuvo que liberarse de algo muy importante, que es el pecado. Dice en Marcos 2:5 que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fue lo primero que le dijo. Y en muchos otros textos de sanidades podemos encontrar al Señor perdonando los pecados. O diciendo, tu fe te ha salvado, hablando de salvación, que es también el perdón y el arrepentimiento de nuestros pecados, porque a través de eso se accede a la salvación. Lo primero que hizo Jesús fue perdonarle los pecados. ¿Y hacia dónde fue la crítica de los fariseos y los doctores de la ley que estaban allí? Los fariseos, los doctores de la ley, criticaron la sanidad. Dijeron, ¿por qué lo has sanado? ¿Quién eres tú para sanar los enfermos? No, criticaron el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es impedir que seas perdonado de tus pecados, que es la antesala de toda sanidad. No hay sanidad sin perdón de pecados. De hecho, ellos lo sabían muy bien. Que el perdón de los pecados, generalmente en el judaísmo así se enseñaba, que una persona para poder ser sana tenía que ser perdonado, y que porque lo ligaban a que las enfermedades, todas las enfermedades eran producto del pecado. Lo cierto es que lo primero que hizo el Señor para sanar a esa persona es perdonar los pecados. Y el impedimento a él estaba precisamente en el perdón de los pecados. El impedimento que se estaba entre la multitud, la chusma y el chismorreo que empezó a surgir allí cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados. La chusma y el chismorreo estaba intentando que llegara
a oídos del paralítico que sus pecados no podían ser perdonados por Jesús. Si aquello llega a llegar a oídos del paralítico y el paralítico duda del perdón de los pecados, el paralítico se queda sin sanidad. Porque el perdón de los pecados provoca la sanidad. Es lo primero que se produce en nuestra vida. Y el Señor les dijo a ellos en Marcos 2:9, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para ellos era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque decir tus pecados te son perdonados, bueno, ¿y cómo se comprueba que una persona ha sido o no perdonada por sus pecados? Pero después cuando los sana se tuvieron que quedar con la boca callada porque ahí vieron efectivamente que si era sanado es porque podía perdonar los pecados. Pero para ellos lo fácil era perdonar los pecados. Pero para Dios lo fácil no es perdonar los pecados, es lo difícil. Lo difícil, tan difícil que demandó la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, el perdón de los pecados. Tan difícil, queridos hermanos, que Jesús deseó no tener que pasar por ese trago cuando dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para Dios lo más difícil es el perdón de pecados, porque depende de ti. Depende de tu acercamiento a Él, de tu arrepentimiento, depende de ti. Para el Señor la sanidad del cuerpo no es más que un trámite, algo sencillo de hacer. Para los hombres lo sencillo es el perdón de los pecados, para Dios lo más difícil es el perdón de los pecados. Lo más difícil para los hombres, lo más difícil es la sanidad. Para Dios lo más fácil es sanarte, es sanarte. El perdón de los pecados es lo más importante, es lo más importante, por eso va en el primer lugar en esta sanidad, porque muchas enfermedades están ligadas al pecado, porque es el pecado quien esclaviza a enfermedades y a muchas otras cosas. Jesús dijo en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia no habla de la esclavitud a las drogas, ni tampoco habla de la esclavitud al alcohol. La Biblia no habla de la esclavitud al sexo, ni de la esclavitud a enfermedades, a depresiones. La Biblia habla de una sola esclavitud, la esclavitud al pecado. Porque la esclavitud solo tiene relación con el pecado, todo estado de esclavitud. De tal manera que una persona, un drogadicto en todo caso, no es un esclavo de las drogas, un drogadicto es un esclavo del pecado. Del pecado. Cuando se libera del pecado, se libera de las drogas. Y cuando peca, vuelve otra vez a drogarse. Las drogas, el alcohol, el sexo ilícito, tantas esclavitudes que hay en el mundo, no son solo la manifestación de la madre de las esclavitudes, que es la esclavitud al pecado. No se puede liberar a nadie de las drogas, del alcohol, de cualquier otra esclavitud superficial, si no se libera de la esclavitud profunda, que es la esclavitud al pecado, que es la que está generando todas las demás esclavitudes, porque en la Biblia solo se habla de una sola esclavitud, la esclavitud al pecado, y es el pecado el único que produce esclavitud. Este paralítico, cuando se liberó del pecado, se liberó de la parálisis. Jesús solo le tuvo que decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Probablemente porque cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ya estaba sano, pero él no lo sabía, todavía estaba ahí como quieto. Le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Le estaba informando de que estaba sano porque se había liberado de la madre de las esclavitudes, que es la esclavitud al pecado.
Es el pecado quien nos esclaviza. Había un pequeño niño que estaba yendo con su abuela, veraneando con su abuela y con su hermana Lucrecia. Pedro y Lucrecia veraneaban con sus abuelos y su abuela tenía un pato que le tenía todo el cariño al pato. Y de repente Pedro con una estiladera, con un tirachina, coge y le dispara al pato y mata al pato. Y coge al pato y lo esconde, lo entierra lejos de la casa. Y de repente están en la casa y dice la abuela, bueno, ¿quién me va a ayudar a fregar los platos? Y la hermana Lucrecia dice, Pedro te va a ayudar. Dice Pedro, ¿yo? Y se acerca Lucrecia a Pedro y le dice en la oreja, sé lo del pato. Y Pedro dice, yo te voy a ayudar, abuela. Al día siguiente el abuelo dice, ¿quién quiere ir conmigo a pescar? Y dice Lucrecia, yo voy a ir a pescar. Y la abuela dice, es que necesito a alguien que me ayude a fregar los platos. Y Lucrecia dice, Pedro te va a ayudar a fregar los platos, yo me voy a pescar con el abuelo. Y miró a Pedro y le dijo, guau, guau. Y Pedro dice, yo frego. O sea, así tenía a Pedro todo el rato. Lo tenía esclavizado Lucrecia. De repente un día se harta Pedro y va a la abuela y le confiesa y le dice, abuela, tengo que confesar que yo maté al pato. Lo siento mucho, abuela. Y dice la abuela, yo lo sé, yo vi cómo mataste al pato, pero estaba esperando a ver hasta cuándo ibas a dejarte esclavizar por tu hermana Lucrecia. Dios está esperando a ver hasta cuándo nos vamos a seguir dejando esclavizar por el diablo a través del pecado. ¿Hasta cuándo va a seguir Satanás, el Lucrecia Satanás, esclavizando nuestras vidas a través del pecado y de la iniquidad? El pecado esclaviza. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el diablo siga esclavizándote a través del pecado? Es el pecado quien nos roba la libertad, la salud, quien nos vuelve esclavos, adictos a muchas cosas. Es el pecado. Y Jesús nos quiere liberar del pecado para liberarnos de todo lo demás, para traer sanidad a nuestra vida. Ahora, la última cosa es que el paralítico tuvo que tener valor. La semana pasada les dije que para ser sano se requiere ser valiente, que Jesús antes de sanar exige actos de valor. La pregunta, ¿habrá tenido este paralítico un acto de valor? ¿O se lo habrá exigido Jesús? Sus amigos lo tuvieron, el acto de valor. Pero ¿y el paralítico? Porque es necesario el acto de valor para poder ser sano. En Marcos, el versículo 5 dice, hijo, dice que Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el texto paralelo en Mateo 9:2 dice que le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. Y esta palabra griega, ánimo, darseo, significa ten valor. Ten valor, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. Ten valor, tus pecados te han sido perdonados. Ten valor, has sido liberado de todo aquello que te está esclavizando. Ten valor, tus pecados te son perdonados, has sido liberado de lo que te está llevando a la adicción. Ten valor, has sido liberado de tu hermana Lucrecia. Ten valor, has sido liberado. ¿Valor para qué?
para creer las palabras del Señor Jesucristo y para creerlas enseguida. Porque dice Marcos 2:11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Enseguida obedeció. Una vez que fue perdonado, enseguida obedeció. Una vez que fue perdonado, enseguida se levantó de su lecho. Una vez que fue perdonado sus pecados, enseguida obró. La fe actuó, la fe que había escuchado de Jesús, la convicción y la certeza actuaron y recibió el milagro. Enseguida, dice la palabra, que obedeció después de haber sido perdonado. Puestos de pie, queridos hermanos. Ten valor.